Buenos días a todos. Buenos días, saludos. Aquí están todos, qué bueno. Mi nombre es Max, si no me conocen, ese es mi nombre. Ya lo dije 2 veces. Soy el pastor de la juventud y lo digo 2 veces porque normalmente los domingos estoy con los niños de kindergarten al tercer grado y también soy el pastor de ellos, sus niños en esa edad, y los amo mucho. Tenemos ratos maravillosos los domingos. Lo que hacemos ahí es que hablamos de Jesús. Nos divertimos, tenemos actividades, pero hablamos de Jesús. Y parte de esto es abrir la Biblia a la palabra de Dios. Y empezamos a pasar Biblias en el salón y toma por siempre para llegar a la escritura con los niños. Pero es tan importante que abramos o que abrimos, que abramos este libro para descubrir quién es Dios y cómo interactuamos con el Dios que nos amó y nos salvó. Abramos nuestras Biblias en Actos 1, del versículo 1 del capítulo 6. Hechos 6, del 1 al 15. Y oraremos antes de entrar a la escritura. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias de que ha sido perfeccionado y protegido para que podamos descubrir quién eres tú, Señor. Para descubrir la riqueza que tienes almacenada para nosotros, Señor, en Jesús. Queremos escuchar tu voz claramente, Señor, y quitemos barreras, o quítanos barreras que tenemos en nuestra mente, y háblanos, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de los Hechos y estamos descubriendo lo que es el reino de Dios, cómo es actuar como iglesia de Dios. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días los discípulos estaban creciendo en número, en cantidad, y sucedió que había murmuraciones en los judíos porque sus esposas estaban siendo desatendidas. Y llamaron a la multitud y dijeron a los discípulos, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y sabiduría, a quien pondremos sobre este ministerio, porque nosotros, los discípulos, continuaremos ministrando la palabra por medio de la oración. Y esto les gustó a la gente. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Voy a parar ahí, dice el pastor. Vemos triunfo en el reino. Los discípulos estaban creciendo, la multitud cristiana estaba creciendo, pero en el ministerio de a veces vemos crecimiento y triunfo, porque gente viene a conocer a Jesús, pero siempre hay situaciones, problemas y hay una necesidad en la comunidad. Los griegos, sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de las necesidades, tal vez banco de comida o ciertas distribuciones para cumplir ciertas necesidades. Y los discípulos servían en las mesas, pero se dieron cuenta de que siendo parte del cuerpo de Cristo, de que ellos sabían que no todos tienen el mismo llamado. Los dones que uno tiene no tiene el otro, pero de vez en cuando, y dice el pastor, yo sufro con esto. Pensé que tenía que hacer todo yo. Y tomó años para darme cuenta de que no es así.
Dándose cuenta de esto, los discípulos que no fueron llamados para servir en las mesas, no porque era menos importante, también era importante, pero el llamado de ellos, de los discípulos, era la oración y la palabra de Dios. Entonces decidieron delegar esta tarea, encontrar a varones de buena reputación, con las calificaciones que fueran llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Era un buen plan, llenos de fe y llenos de el Espíritu Santo. 7 fueron escogidos que cumplían con las calificaciones, que estaban llenos de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero Esteban, y la razón que me paré en Esteban, el primero de los 7, es que los demás no es que eran mejores, simplemente que Esteban tenía algo extra. Esteban tenía que era un hombre lleno de fe y lleno de fe y del Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta de que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe. Y si nos vamos al versículo 8, dice que lleno de gracia Esteban y lleno de poder, ambas cosas, poder y gracia, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Este hombre estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder y gracia. Tal vez algunos hemos pensado, nosotros aquí estamos llenos de algo, pero tal vez no sea esto. Era una persona, un joven admirable, no solamente que cumplía con las necesidades de las viudas de los griegos judíos, sino que tenía un ministerio y este hombre lo hacía con gracia. ¿Por qué? Porque tenía esa gracia, estaba lleno. Pero no solamente eso, también en las sinagogas hablaba a la gente, a las personas que pensaban que sabían algo. Y estas gentes estaban tratando, en el versículo 2, esta gente dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con la que Esteban hablaba. Él hablaba con los que sabían en la sinagoga, pero no lo aguantaban. Esteban no solamente estaba haciendo lo que les pedían, sino que hacía ministerios milagrosos que salían de él y defendiendo a Jesús y compartiendo la palabra en las sinagogas, que esta gente no podían aguantar esta sabiduría de Esteban. ¿Qué pasó cuando ven que alguien triunfa en el ministerio? Siempre hay oposición. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran que habían oído hablar palabras blasfemas a Esteban en contra de Moisés y contra Dios. Y ellos animaron al pueblo y lo trajeron ante el Sanedrín, ante el concilio. Y dijeron, este hombre nunca para de hablar palabras contra este santo lugar. Y dicen que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Y en el versículo 15 dice que entonces todos los que estaban viendo a Esteban en el Sanedrín vieron que su cara era como una cara de un ángel. Estaba lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo, llena de sabiduría y gracia y poder, y cumplía con los bienes de las viudas y tenía un ministerio maravilloso. Podía estar en la sinagoga y al presentar esta defensa ante los grandes sacerdotes. Y en el capítulo 7 de Hechos habla justamente, dice que ahí cuando habla de un gran sermón, Esteban. Y ahora, esa es una de las porciones de la escritura donde yo leía, les
el Antiguo Testamento, decía, ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos? Pero es bueno. Y es lo que les voy a pedir que hagan esta semana, que lean el sermón de Esteban, hablando de Abraham hasta Salomón. Y se sostiene ahí en Moisés, el que está hablando de Moisés cuando habla con Dios, y la promesa que Dios le dio a Abraham también habla. Y cómo persona tras persona fue seleccionada para ser el vaso del Espíritu Santo, el vaso de Dios. Como Moisés también dijo, yo soy el guía ahorita, pero hay otro profeta que vendrá. Y hablaba del poder de Dios, de la gente que Dios escogía para Israel. Y cómo se hablaba de la venida del gran Mesías Jesús. Léanlo. Es buenísimo. Pero procesando cómo era que Esteban vivía y cómo vivía en el reino al ver a este Esteban, decíamos, ¿qué Kool-Aid estaba tomando? ¿Cómo era tan inteligente? ¿Cómo podía entender todas estas cosas? ¿Qué significa ser lleno de todas esas cosas? Sabiduría, fe, Espíritu Santo. Nosotros agarramos la información de Pablo, de Pedro, pero él ¿cómo lo hacía? Pero este libro tiene enlaces, la Biblia nos lleva de un punto a otro para que entendamos justamente. Y dice que tenía sabiduría. En el sermón de Esteban se menciona a alguien. Y ese alguien es Salomón. Y la palabra de Dios dice que es el hombre más sabio que jamás vivió después de Jesús, desde luego. El hombre más sabio que vivió, pero no siempre fue el hombre más sabio. En Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5, dice que Salomón estaba en un lugar, en Gabaón, el lugar alto. Ahí sacrificaban para alabar a Dios y estaba en ese lugar en alabanza, estaba sacrificando algo a Dios en este lugar. Y en Gabaón se le apareció a Salomón el Dios en un sueño y le dijo, pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia, con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado en gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono, como en este día. Y ahora, oh Señor mi Dios, tú has constituido a mí tu siervo como rey de este lugar, en el lugar de mi padre David, aunque no soy más que un joven, y no sé cómo salir ni cómo entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no se puede contar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo, Señor, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu gran pueblo? Y dice en el versículo de Dios que esto complació al Señor, que Salomón le pidió eso. De Salomón vemos como el ser lleno con sabiduría es porque le pidió a Dios. Solamente bajo la presencia de Dios y hablando con Dios. ¿De dónde viene la verdadera sabiduría? Viene de Dios.
No es algo que podemos conquistar, que podemos obtener, sino es en la alabanza de Dios, cuando se habla con Dios, que Salomón, haciendo esto, consiguió esta sabiduría. Esteban también tenía algo en común con alguien en el Antiguo Testamento, la misma persona de que decían los falsos testigos que Esteban estaba blasfemando. Pero Esteban y Moisés tienen algo juntos, que dice en el versículo 15, dice que todos los que estaban ah, viendo lo que sus hojas, que su cara de Esteban cuando lo vieron, que era como una cara de un ángel, Esteban. ¿Por qué? Porque resplandecía. Y Moisés tenía algo similar. Moisés con, se salvó de un control de población como niño en Egipto. Cuando dijeron tenemos que matar. La ley era de matar a los niños hebreos en Egipto, pero él escapó de esto y fue criado en un hogar egipcio, poderoso, tan poderoso, más que sus hermanos. Y cuando creció, rescató a Israel de su propia mano por su palabra, pero terminó matando a un egipcio. Y al darse cuenta, los gobernantes tuvo que escapar y correr y hacerse un asesino. Pero Dios lo encuentra y le habla y le dice, tú traerás a mi gente fuera de Egipto a la tierra prometida. Y poder, por el poder de ese Dios, Moisés hizo cosas maravillosas y sacó a la gente de Egipcio de la esclavitud. Pero antes de llegar a la tierra prometida, Moisés es el único que fue valiente para reunirse con Dios. Subió a la montaña donde habitaba el Señor y es como Salomón. No soy la persona, necesito ayuda. Y creció, subió a la montaña y teniendo las tabletas y al bajar con las tabletas de la ley, los 10 mandamientos, se dio cuenta de que el pueblo en su impaciencia estaba adorando a ídolos. Y Moisés perdió la paciencia y quebró las tabletas de la ley. Pero luego que habla con la gente, vuelve a la montaña a conseguir nuevas tabletas con Dios. Y en Éxodo 34, en el versículo 29, dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con esto en sus manos, Moisés no sabía que la cara de su piel brillaba porque estaba hablando con Dios. Estaba hablando con Dios. Aarón y toda la gente veían que la cara de Moisés resplandecía, que tenían miedo a acercarse a él. Siempre que un ángel se presenta y que dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero en el versículo 21 Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él y Moisés habló con ellos. Después de esto, todo el pueblo se acercó y les mandó que todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte Sinaí se los mostró. Y cuando Moisés terminó de hablar con el pueblo, se puso un velo sobre su cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo. Cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo. Y cuando salía y hablaba con los hijos de Israel, lo que Dios le mandaba, al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvía a ponerse el velo sobre su cara
hasta que de nuevo entrara a hablar con el Señor. La cara de Moisés resplandía. ¿Por qué? Porque hablaba con Dios, porque habló con Dios, hablando con Dios. Y no se cubría la cara. Ahora, recuerden que su cara estaba descubierta cuando proclamaba la palabra de Dios, pero se cubría su cara para que la gente no viera que esa gloria se opacara. En 2 Corintios habla esto, en el versículo 3. En el capítulo 3, versículo 18 dice que teniendo esperanza y teniendo confianza, no como Moisés, quien ponía un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en él, era para que no vieran la gloria. Pero en el versículo 14 dice que sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el último y el antiguo pacto, sabemos que solamente bajo Cristo, solamente en Cristo se quita. Pero cuando vamos hacia el Señor, cuando se convierten al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor existe, ahí hay libertad. Podemos saber cómo Esteban estaba lleno del Espíritu, porque hablaba con Dios, porque su cara se veía como un ángel, por la gloria de Dios que se mostraba. Se reflejaba en este hombre joven, en Esteban, porque hablaba con Dios. Y algo que quiero clarificar, dice el pastor Max, no buscamos nosotros ese resplandecer, esa sabiduría. No buscamos la gracia o el poder o la fe, sino que buscamos a Dios. ¿Y qué es lo que significa ser una persona que busca a Dios? Esteban era un joven lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Y al final de su sermón, yendo a donde habla en Actos 7, al final del sermón, Stephen dijo esto: nuestros padres, al hablar con Moisés directamente, como habló con Moisés, lo dirigió de acuerdo a lo que él había visto. Nuestros padres trajeron a él en Josué. ¿Para qué? Porque hasta los días de David, cuando encontró por favor los ojos de Dios, que encontró un lugar, un templo para Dios, pero fue Salomón el que edificó el templo. Pero el Señor, el Altísimo, no vive en casas, porque la casa de Dios, el trono. ¿Qué casa edificarán por mí? Dice el Señor. ¿Qué casa o cuál es el lugar de mi reposo? Porque mis manos hicieron todo esto, dice el Señor. Esteban entendió esto. Que todo tiene que ver en hablar con Dios. Y vemos esto en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús está hablando de su reino con los discípulos antes de ir a la cruz. ¿Y qué dice en el capítulo 15? Dice: ya ustedes, mis discípulos, están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, al menos que permanezca en la vid, así tampoco ustedes no pueden permanecer en mí
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada pueden hacer. No pueden hacer nada See, separados de Stephen mí. understood this. Esteban entendió esto. He knew that apart Él from sabía God, que he could do apartado de nothing. Dios no And podía this young hacer man, this nada. remarkable young Y man, Esteban, who este was joven tasked with serving helpless que widows, who had se signs and le wonders and a escogió para miraculous servir a las flow from him. viudas, As he went into the tenía este synagogue, he Espíritu spoke Santo with que brillaba y wisdom, with the cuando habló Spirit, ante and el he's able Sanedrín, to defend su cara brillaba y defendía a Jesus before the Jesús ante Sanhedrin, el the Sanedrín, highest of the high ante religious los leaders, made this grandes altos incredible sermon. religiosos. Dio este sermón maravilloso. Because he met with ¿Por God qué? and he talked with Porque God. él hablaba con Dios. And in Acts 7, as he says, there Y is en no Actos place that 7 is dice built que by no hay man lugar, no hay where lugar God can dwell. que sea Because hecho por Jesus el said hombre donde el he Espíritu wants Santo to dwell pueda in us, reposar, with us, speak porque to el us, Espíritu through Santo, us, with por medio de us. nosotros, tiene que He hablar. says this, Y dice esto and many también, of us in this room will read this with condemnation y tenemos on que those leer who are esto. listening. You stiff-necked people, Dice, uncircumcised in heart and ears, you duros always de resist the Holy cerviz e Spirit. I incircuncisos hear de Stephen's corazón. broken heart Ustedes resisten siempre al because he Espíritu knows that Santo. they are missing out. Esteban saben que They are algo les missing out on what faltaba, God created de lo us que to Dios o la experience in the razón por la que Spirit, Dios nos to creó walk in the para Spirit, experimentar y poder caminar en el Espíritu, to know the things of para God and saber the las great love cosas de that Dios, God el gran has amor que shown throughout Dios all of ha history, that mostrado he a través reached de la down historia to the para worthless when we were alcanzar a worthless los before he más snatched us up and filled us with his Spirit. inmerecidos, And only para if we poder abide with alcanzar. him, if we Si talk with nosotros him, permanecemos if we en Dios spend y time in hablamos the con presence of Dios God y to usamos un receive his tiempo en la Spirit, presencia will we de see Dios para anything recibir happen? su Espíritu, Jesus said, cualquier cosa nothing pasa. can happen. Jesús dijo clarito que nada pasa Nothing can happen. si estamos alejados de Dios. Nada. Their response wasn't good. Y su respuesta no fue Wasn't buena. good. He continues and says, as your fathers did, Dice, así como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron la venida del justo, Jesús. Y ahora han venido a ser traidores y asesinos. Les dijo, ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles, no la guardaron. Y cuando escucharon esto, dice que los dientes les rechinaban y lo llevaron afuera. Y Esteban ve una visión de Dios sentado a la derecha del trono con el Padre. Dios estaba con Jesús. Ahora, ¿cómo Esteban sabía? Porque él lo conocía, porque él sabía, hablaba con Dios, porque estaba en los lugares quietos, porque estaba hablando con Dios en cualquier situación. Porque Dios envió a su Hijo para morir, para humillarse, para tomar nuestros pecados y morir en la cruz para que nosotros tuviéramos a un lugar como Él y que saliéramos como una creación nueva, que tengamos la luz, que no tenemos que vivir en oscuridad más, sino vivir en la vida en Cristo con luz. Esteban está lleno, controlado por fe, controlado por el Espíritu, controlado por sabiduría, por gracia, por el poder de Dios estaba controlado. Y estaba controlado por algo más, porque después de que explicó su visión de que Dios estaba sentado a la diestra, lo apedrearon y lo asesinaron a Esteban a pedradas. Pero ¿qué hizo él? Él alabó y oró por ellos y dijo, Señor, no les tomes esto en cuenta, Señor. Este joven estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. ¿Y cómo fue tratado? Lo mataron. ¿Y cómo es que pudo hacer esto? Porque él pasaba tiempo con Dios. Lo importante es estar con Dios.
Abramos nuestro corazón y descubramos quién es Dios. Acerquémonos a Dios, porque sin Dios, sin buscar al Padre, nada, nada pasará. If we want to be a people who are about the kingdom and see Si queremos Acts ser gente, así happen como in habla our el libro de city, los it Hechos, starts si queremos with que nuestra ciudad God and mejore, meeting with tenemos God que for the empezar sake of a God. reunirnos con Dios, buscar a Dios, He has something to say to porque you. Él siempre tiene algo que decirnos. Every time I meet with him, he speaks. Cada vez que habla conmigo, cada vez que trato de hablar con Él. Some of us in this room Ahora, muchos de nosotros en este cuarto, cuando hablamos con Dios, have never been full like that before. You've never experienced algunos Jesus. están llenos de esa You've never known him. sabiduría, de esa gloria, pero muchos It's no. easy to come to know him and Pero say es that we're all fácil content. conocerlo porque en It says all we have Romanos to do is Dios confess with our dice que mouth and todo lo believe que with our tenemos heart que that hacer es Jesus is confesar Lord, that God sent his con Son nuestra to boca die on y the cross creer en for our nuestro sins, corazón que Él that we es can nuestro enter into God. Salvador, que murió por nosotros para entrar en esa gloria, confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. If you want to do that today, Si usted quiere hacer esto en este ask lugar, them to raise your hand. les pido que levanten su mano We're all for y one que another. digan, See, yo soy, porque todos estamos juntos, estamos con ustedes. anyone else? ¿Hay alguien? Ya veo esa mano. See that hand? Ya veo esa mano. Guys, La palabra de Dios. our hands up. Vamos a levantar todas nuestras manos. Together with you. Y juntos, Say this all together. vamos a decir esta oración juntos. God, Dios, you are good. tú eres maravilloso, tú eres bueno. I want to know you more. Quiero conocerte más, Señor. I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz, I believe that you are Lord. porque tú creo que tú I believe vives that you are friend. y yo creo que tú eres amigo. Thank you for seeing me. Y gracias por verme, por escucharme. Te veo, Señor, en la cruz Dying so I can have life. y veo que moriste para que yo tuviera vida. Fill me. Lléname, lléname, Señor, y háblame. Increase my E desire. incrementa, crece mi deseo, Increase my love for you, crece mi amor por ti, Señor, that I may know what true life para is. que pueda saber qué es lo que el verdadero significado de la vida es. God, I commit Oh Dios, to making time for you. queremos hacer tiempo para ti, You have Señor. been a friend to me. Quiero que seas mi amigo, Señor, I'm a friend to you. y quiero ser tu amigo contigo, Señor. I want to hear you. Quiero escucharte, I want to see more come to know you. quiero llegar a conocerte. Use me. Úsame, Señor, All to you. te lo doy todo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Let's bring you to. It's the most amazing journey you've ever known. Es un viaje que podemos tomar Things through your life. y habrá cosas poderosas en nuestra vida si entramos en ese viaje. I want to close with this. Pero quiero cerrar con esta parte. The whole text in 2 Corinthians, No leí todo el texto en 2 de Corintios, verse 18. donde dice en el versículo 18, And we all dice que por tanto todos nosotros con el rostro descubierto, viendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, porque por el Señor viene en medio del Espíritu. use us, yes. Dios quiere usarnos, sí, He wants to use us in this world quiere to see usarnos en este mundo para ver la gloria, His glory. para ver su gloria. But what this is saying is, Pero lo He que doesn't esto just está want to diciendo es use que no you solamente for it. quiere He wants to usarnos, transform you sino quiere into His. transformarnos a que seamos eso justamente. That is your Gloria, identity. sabiduría, If you would esa es nuestra identidad si la recibimos. you
de que somos la gloria de So let's Dios. go out of this place Salgamos de este knowing lugar that, believing sabiendo that, eso, or even creyendo eso, wrestling with that. o That luchando that's con who we eso, were created to be. que para eso fuimos The creados. glory of God. La gloria de Dios, And let's be his glory in the su places where gloria we go. a cualquier lugar que vayamos, Love you donde quiera guys. que estemos. Les amo, iglesia, que tengan un día maravilloso. Too many snacks. Dios les Grab bendiga. some nachos. Ahí hay nachos, ahí hay Go botanitas. back to Bible basics. Is awesome. Y She's regresen, gonna teach a lot of stuff. regresen, Please come back. regresen y les vemos pronto. Space in your afternoon. Dios les bendiga. Amén, amén. Love you guys. You are excused.